León Tolstoy. Primera parte. Y todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Ablansky andaba todo trastrocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa, y se había apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días, y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido, y que, incluso en una posada, se encuentran más unidos los huéspedes de lo que ahora se sentían ellos entre sí. La mujer no salía de sus habitaciones, el marido no comía en casa desde hacía 3 días, los niños corrían libremente de un lado a otro sin que nadie les molestara. La institutriz inglesa había tenido una disputa con el ama de llaves y escribió a una amiga suya pidiéndole que le buscase otra colocación. El cocinero se había ido 2 días antes, precisamente a la hora de comer, y el cochero y la ayudante de cocina manifestaron que no querían continuar prestando sus servicios allí, y que solo esperaban que les saldasen sus haberes para irse. El tercer día después de la escena tenida con su mujer, el príncipe Esteban Arkadievich Ablansky Estiva, como le llamaban en sociedad, al despertar a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana, se halló, no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, tendido sobre el diván de cuero. Volvió su cuerpo, lleno y bien cuidado, sobre los flexibles muelles del diván, como si se dispusiera a dormir de nuevo, a la vez que abrazando el almohadón apoyaba en él la mejilla. De repente se incorporó, se sentó sobre el diván y abrió los ojos. ¿Cómo era?, pensó, recordando su sueño. A ver. Alavin daba una comida en Darmstadt. Sonaba una música americana. El caso es que Darmstadt estaba en América, eso es. Alavin daba un banquete, servido en mesas de cristal. Y las mesas cantaban, ahí el mío tesoro, y si do era eso, era algo más bonito todavía. Había también unos frascos, que luego resultaron ser mujeres. Los ojos de Esteban Arkadievich brillaron alegremente al recordar aquel sueño. Luego quedó pensativo y sonrió. Qué bien estaba todo. Había aún muchas otras cosas magníficas que, una vez despierto, no sabía expresar ni con palabras ni con pensamientos. Observó que un hilo de luz se filtraba por las rendijas de la persiana, alargó los pies, alcanzó sus zapatillas de tafilete bordado en oro, que su mujer le regalara el año anterior con ocasión de su cumpleaños, y, como desde hacía 9 años tenía por costumbre, extendió la mano hacia el lugar donde, en el dormitorio conyugal, acostumbraba tener colocada la bata. Solo entonces se acordó de cómo, y porque se encontraba en su gabinete, y no en la alcoba con su mujer, la sonrisa desapareció de su rostro y arrugó el entrecejo. ¡Ay! Se lamentó, acordándose de lo que había sucedido. Y de nuevo se presentaron a su imaginación los detalles de la escena terrible. Pensó en la violenta situación en que se encontraba y pensó, sobre todo, en su propia culpa, que ahora se le aparecía con claridad. No me perdonará. Y lo malo es que yo tengo la culpa de todo. La culpa es mía, y sin embargo, no soy culpable. Eso es lo terrible del caso. ¡Ay! Se repitió con desesperación, evocando de nuevo la escena en todos sus detalles. Lo peor había sido aquel primer momento, cuando al regreso del teatro, alegre y satisfecho con una manzana en las manos para su mujer, no la había hallado en el salón, asustado, la había buscado en su gabinete, para encontrarla al fin en su dormitorio examinando aquella malhadada carta que lo había descubierto todo. Dolly, aquella Dolly, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones, tan poco inteligente, según opinaba él, se hallaba sentada con el papel en la mano, mirándole con una expresión de horror, de desesperación y de ira. ¿Qué es esto? ¿Qué me dices de esto?, preguntó, señalando la carta. Y ahora, al recordarlo, lo que más contrariaba a Esteban Arkadievich en aquel asunto no era el hecho en sí, sino la manera como había contestado entonces a su esposa.
Le había sucedido lo que a toda persona sorprendida en una situación demasiado vergonzosa. No supo adaptar su aspecto a la situación en que se encontraba. Así, en vez de ofenderse, negar, disculparse, pedir perdón o incluso permanecer indiferente, cualquiera de aquellas actitudes habría sido preferible, hizo una cosa ajena a su voluntad, reflejos cerebrales, juzgó Esteban Arkadievich, que se interesaba mucho por la fisiología sonreír con su sonrisa habitual, benévola y en aquel caso necia. Aquella necia sonrisa era imperdonable. Al verla, Dolly se había estremecido como bajo el efecto de un dolor físico, y según su costumbre, anonadó a Estiva bajo un torrente de palabras duras y apenas hubo terminado, huyó a refugiarse en su habitación. Desde aquel momento, se había negado a ver a su marido. Todo por aquella necia sonrisa, pensaba Esteban Arkadievich. Y se repetía, desesperado, sin hallar respuesta a su pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? 2. Esteban Arkadievich era leal consigo mismo. No podía, pues, engañarse asegurándose que estaba arrepentido de lo que había hecho. No, imposible arrepentirse de lo que hiciera un hombre como él, de 34 años, apuesto y aficionado a las damas, ni de no estar ya enamorado de su mujer, madre de 7 hijos, 5 de los cuales vivían, y que tenía solo un año menos que él. De lo que se arrepentía era de no haber sabido ocultar mejor el caso a su esposa. Con todo, comprendía la gravedad de la situación y compadecía a Dolly, a los niños y a sí mismo. Tal vez habría tomado más precauciones para ocultar el hecho mejor si hubiese imaginado que aquello tenía que causar a Dolly tanto efecto. Aunque no solía pensar seriamente en el caso, venía suponiendo desde tiempo atrás que su esposa sospechaba que no le era fiel, pero quitando importancia al asunto. Creía, además, que una mujer agotada, envejecida, ya nada hermosa, sin atractivo particular alguno, buena madre de familia y nada más, debía ser indulgente con él, hasta por equidad. Y aquí que resultaba todo lo contrario. Es terrible, terrible, se repetía Esteban Arkadievich, sin hallar solución. Con lo bien que iba todo, con lo a gusto que vivíamos. Ella era feliz rodeada de los niños, yo no la estorbaba en nada, la dejaba en entera libertad para que se ocupase de la casa y de los pequeños. Claro que no estaba bien que ella fuese precisamente la institutriz de la casa. Verdaderamente, hay algo feo, vulgar, en hacer la corte a la institutriz de nuestros propios hijos, pero ¿qué institutriz? Ablansky recordó con deleite los negros y ardientes ojos de Mademoiselle Roland y su encantadora sonrisa, pero mientras estuvo en casa no me tomé libertad alguna. Y lo peor del caso es que, todo eso parece hecho adrede. ¡Ay, ay! ¿Qué haré? ¿Qué haré? Tal pregunta no tenía otra respuesta que la vida da a todas las preguntas irresolubles: vivir al día y procurar olvidar. Pero hasta la noche siguiente Esteban Arkadievich no podría refugiarse en el sueño, en las alegres visiones de los frascos convertidos en mujeres. Era preciso, pues, buscar el olvido en el sueño de la vida. Ya veremos, se dijo, mientras se ponía la bata gris con forro de seda azul celeste y se anudaba el cordón a la cintura. Luego aspiró el aire a pleno pulmón, llenando su amplio pecho, y con el habitual paso decidido de sus piernas ligeramente torcidas sobre las que tan hábilmente se movía su corpulenta figura, se acercó a la ventana, descorrió los visillos y tocó el timbre. El viejo Mateo, su ayuda de cámara y casi su amigo, apareció inmediatamente llevándole el traje, los zapatos y un telegrama. Detrás de Mateo entró el barbero, con los útiles de afeitar. ¿Han traído unos papeles de la oficina?, preguntó el príncipe, tomando el telegrama y sentándose ante el espejo. Están sobre la mesa, contestó Mateo, mirando con aire inquisitivo y lleno de simpatía a su señor. Y, tras un breve silencio, añadió, con astuta sonrisa: han venido de parte del dueño de la cochera. Esteban Arkadievich, sin contestar, miró a Mateo en el espejo. Sus miradas se cruzaron en el cristal, se notaba que se comprendían. La mirada de Esteban parecía preguntar: ¿por qué me lo dices? ¿No sabes a qué vienen? Mateo metió las manos en los bolsillos, abrió las piernas,
miró a su señor sonriendo de un modo casi imperceptible y añadió con sinceridad: les he dicho que pasen el domingo, y que, hasta esa fecha, no molesten al señor ni se molesten. Era una frase que llevaba evidentemente preparada. Esteban Arkadievich comprendió que el criado bromeaba y no quería sino que se le prestase atención. Abrió el telegrama, lo leyó, procurando subsanar las habituales equivocaciones en las palabras, y su rostro se iluminó. Mi hermana Ana Arkadievna llega mañana, Mateo dijo, deteniendo un instante la mano del barbero, que ya trazaba un camino rosado entre las largas y rizadas patillas. Loado sea Dios, exclamó Mateo, dando a entender con esta exclamación que, como a su dueño, no se le escapaba la importancia de aquella visita en el sentido de que Ana Arkadievna, la hermana queridísima, había de contribuir a la reconciliación de los dos esposos. ¿La señora viene sola o con su marido?, preguntó Mateo. Esteban Arkadievich no podía contestar, porque en aquel momento el barbero le afeitaba el labio superior, pero hizo un ademán significativo levantando un dedo. Mateo aprobó con un movimiento de cabeza ante el espejo. Sola, Preparo la habitación de arriba. Consulta a Doria Alejandrovna y haz lo que te diga. ¿A Doria Alejandrovna?, preguntó, indeciso, el ayuda de cámara. Sí. Y llévale el telegrama. Ya me dirás lo que te ordena. Mateo comprendió que Esteban quería hacer una prueba, y se limitó a decir: bien, señor. Ya el barbero se había marchado y Esteban Arkadievich, afeitado, peinado y lavado, empezaba a vestirse, cuando, lento sobre sus botas crujientes y llevando el telegrama en la mano, penetró Mateo en la habitación. Me ha ordenado deciros que se va. Que haga lo que le parezca, me ha dicho. Y el buen criado miraba a su señor, riendo con los ojos, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. Esteban Arkadievich callaba. Después, una bondadosa y triste sonrisa iluminó su hermoso semblante. «Y bien, Mateo, ¿qué te parece?», dijo moviendo la cabeza. «Todo se arreglará, señor», opinó optimista el ayuda de cámara. «¿Lo crees así?». «Sí, señor». «¿Por qué te lo figuras?». «¿Quién va?», agregó el príncipe al sentir detrás de la puerta el roce de una falda. «Yo, señor», repuso una voz firme y agradable. Y en la puerta apareció el rostro picado de viruelas del aya, Metine Filimonovna. «¿Qué hay, matrecha?», preguntó Esteban Arkadievich, saliendo a la puerta. Aunque pasase por muy culpable a los ojos de su mujer y a los suyos propios, casi todos los de la casa, incluso Matrecha, la más íntima de Doria Alejandrovna, estaban de su parte. «¿Qué hay?», repitió el príncipe, con tristeza. «Vaya usted a verla, señor, pídale perdón otra vez, ¿acaso Dios se apiade de nosotros? Ella sufre mucho y da lástima de mirar. Y luego, toda la casa anda revuelta. Debe usted tener compasión de los niños. Pídale perdón, señor, ¿qué quiere usted? Al fin y al cabo no haría más que pagar sus culpas. Vaya a verla. No me recibirá. Pero usted habrá hecho lo que debe. Dios es misericordioso. Ruegue a Dios, señor, ruegue a Dios». «En fin, iré», dijo Esteban Arkadievich, poniéndose encarnado. Y, quitándose la bata, indicó a Mateo: «Ayúdame a vestirme». Mateo, que tenía ya en sus manos la camisa de su señor, sopló en ella como limpiándola de un polvo invisible, y la ajustó al cuerpo bien cuidado de Esteban Arkadievich con evidente satisfacción. 3. Esteban Arkadievich, ya vestido, se perfumó con un pulverizador, se ajustó los puños de la camisa y, con su ademán habitual, guardó en los bolsillos los cigarros, la cartera, el reloj de doble cadena. Se sacudió ligeramente con el pañuelo y, sintiéndose limpio, perfumado, sano y materialmente alegre a pesar de su disgusto, salió con lidu paso y se dirigió al comedor, donde le aguardaban el café y, al lado, las camas y los expedientes de la oficina. Leyó las cartas. Una era muy desagradable, porque procedía del comerciante que compraba la madera de las propiedades de su mujer,
como sin reconciliarse con ella no era posible realizar la operación, parecía que se mezclase un interés material con su deseo de restablecer la armonía en su casa. La posibilidad de que se pensase que el interés de aquella venta le inducía a buscar la reconciliación le disgustaba. Leído el correo, Esteban Arkadievich tomó los documentos de la oficina, hojeó con rapidez un par de expedientes, hizo unas observaciones en los márgenes con un enorme lápiz, y luego comenzó a tomarse el café, a la vez que leía el periódico de la mañana, húmeda aún la tinta de imprenta. Recibía a diario un periódico liberal, no extremista, sino partidario de las orientaciones de la mayoría. Aunque no le interesaban el arte, la política ni la ciencia, Esteban Arkadievich profesaba firmemente las opiniones sustentadas por la mayoría y por su periódico. Solo cambiaba de ideas cuando estos variaban o, dicho con más exactitud, no las cambiaba nunca, sino que se modificaban por sí solas en el sin que ni él mismo se diese cuenta. No escogía, pues, orientaciones ni modos de pensar. Antes dejaba que las orientaciones y modos de pensar viniesen a su encuentro, del mismo modo que no elegía el corte de sus sombreros o levitas, sino que se limitaba a aceptar la moda corriente. Como vivía en sociedad y se hallaba en esa edad en que ya se necesita tener opiniones, acogía las ajenas que le convenían. Si optó por el liberalismo, y no por el conservadurismo, que también tenía muchos partidarios entre la gente, no fue por convicción íntima, sino porque el liberalismo cuadraba mejor con su género de vida. El Partido Liberal aseguraba que todo iba mal en Rusia y en efecto, Esteban Arkadievich tenía muchas deudas y sufría siempre de una grave penuria de dinero. Agregaban los liberales que el matrimonio era una institución caduca, necesitada de urgente reforma, y Esteban Arkadievich encontraba, en efecto, escaso interés en la vida familiar, por lo que tenía que fingir contrariando fuertemente sus inclinaciones. Finalmente, el Partido Liberal sostenía o daba a entender que la religión no es más que un freno para la parte inculta de la población, y Esteban Arkadievich estaba de acuerdo, ya que no podía asistir al más breve oficio religioso sin que le dolieran las piernas uno. Tampoco comprendía por qué se inquietaba a los fieles con tantas palabras terribles y solemnes relativas al otro mundo cuando en éste se podía vivir tan bien y tan a gusto. Añádase a esto que Esteban Arkadievich no desaprovechaba nunca la ocasión de una buena broma, y se divertía con gusto escandalizando a las gentes tranquilas, sosteniendo que ya que querían envanecerse de su origen, era preciso no detenerse en Lurik II y renegar del mono, que era el antepasado más antiguo. De este modo, el liberalismo se convirtió para Esteban Arkadievich en una costumbre, y le gustaba el periódico, como el cigarro después de las comidas, por la ligera bruma con que envolvía su cerebro. Leyó el artículo de fondo, que afirmaba que es absurdo que en nuestros tiempos se levante el grito aseverando que el radicalismo amenaza con devorar todo lo tradicional, y que urge adoptar medidas para aplastar la hidra revolucionaria, ya que, muy al contrario, nuestra opinión es que el mal no está en esta supuesta hidra revolucionaria, sino en el terco tradicionalismo que retarda el progreso. Luego repasó otro artículo, este sobre finanzas, en el que se citaba a Bentham y a Mill, y se atacaba de una manera velada al ministerio. Gracias a la claridad de su juicio comprendía enseguida todas las alusiones, de dónde partían y contra quién iban dirigidas, y el comprobarlo le producía cierta satisfacción. Pero hoy estas satisfacciones estaban acibaradas por el recuerdo de los consejos de Matrena Filimonovna, y por la idea del desorden que reinaba en su casa. Leyó después que, según se decía, el conde Beist había partido para Wiesbaden, que no habría ya nunca más canas, que se vendía un cochecillo ligero y que una joven ofrecía sus servicios. Pero semejantes noticias no le causaban hoy la satisfacción tranquila y ligeramente irónica de otras veces. Terminado el periódico, la segunda taza de café y el calactrés con mantequilla, Esteban Arkadievich se levantó, se limpió las migas que le cayeran en el chaleco, sacando mucho el pecho, sonrió jovialmente, no como reflejo de su estado de espíritu, sino con el optimismo de una buena digestión. Pero aquella sonrisa alegre le recordó de pronto su situación, y se puso serio y reflexionó. Tras la puerta se oyeron dos voces infantiles, en las que reconoció las de Grisha, su hijo menor, y la de Tania, su hija de más edad. Los niños acababan de dejar caer alguna cosa.
Ya te dije que los pasajeros no pueden ir en el techo. Gritaba la niña en inglés. ¿Ves? Ahora tienes que levantarlos. Todo anda revuelto, pensó Esteban Arkadievich. Los niños juegan donde quieren, sin que nadie cuide de ellos. Se acercó a la puerta y les llamó. Los chiquillos, dejando una caja con la que representaban un tren, entraron en el comedor. Tania, la predilecta del príncipe, corrió atrevidamente hacia él y se colgó a su cuello, feliz de poder respirar el característico perfume de sus patillas. Después de haber besado el rostro de su padre, que la ternura y la posición inclinada en que estaba habían enrojecido, Tania se disponía a salir. Pero él la retuvo. ¿Qué hace mamá?, preguntó, acariciando el terso y suave cuello de su hija. Hola, añadió, sonriendo, dirigiéndose al niño, que le había saludado. Reconocía que quería menos a su hijo y procuraba disimularlo y mostrarse igualmente amable con los dos, pero el pequeño se daba cuenta y no correspondió con ninguna sonrisa a la sonrisa fría de su padre. Mamá ya está levantada, contestó la niña. Esteban Arkadievich suspiró. Eso quiere decir que ha pasado la noche en vela, pensó. Y está contenta. La pequeña sabía que entre sus padres había sucedido algo, que mamá no estaba contenta y que a papá debía constarle, y no había de fingir ignorarlo preguntando con aquel tono indiferente. Se ruborizó, pues, por la mentira de su padre. Él, a su vez, adivinó los sentimientos de Tania y se sonrojó también. No se repuso la pequeña. Mamá nos dijo que no estudiásemos hoy, que fuésemos con Miss Zula a ver a la abuelita. Muy bien. Ve, pues, donde te ha dicho la mamá, Tania. Pero no, espera un momento, dijo, reteniéndola y acariciando la manita suave y delicada de su hija. Tomó de la chimenea una caja de bombones que dejara allí el día antes y ofreció 2 a Tania, eligiendo uno de chocolate y otro de azúcar, que sabía que eran los que más le gustaban. «¿Uno es para Grisha, no, papá?», preguntó la pequeña, señalando el de chocolate. «Sí, sí». Volvió a acariciarla en los hombros, le besó la nuca y la dejó marchar. «El coche está listo, señor», dijo Mateo. «Y le está esperando un visitante que quiere pedirle no sé qué, hace rato que está ahí. Una media jorite. ¿Cuántas veces te he dicho que anuncies las visitas enseguida? Lo menos que puedo hacer es dejarle tomar tranquilo su café, señor», replicó el criado con aquel tono entre amistoso y grosero que no admitía réplica. «Vaya, pues que», entredijo Ablansky, con un gesto de desagrado. La solicitante, la esposa del teniente Kalinin, pedía una cosa estúpida e imposible. Pero Esteban Arkadievich, según su costumbre, la hizo entrar, la escuchó con atención y, sin interrumpirla, le dijo a quién debía dirigirse para obtener lo que deseaba y hasta escribió, con su letra grande, hermosa y clara, una carta de presentación para aquel personaje. Despachada la mujer del oficial, Ablansky tomó el sombrero y se detuvo un momento, haciendo memoria para recordar si olvidaba algo. Pero nada había olvidado, sino lo que quería olvidar, su mujer. «Eso es». «Ah, sí», se dijo, y sus hermosas facciones se ensombrecieron. «¿Iré o no?». En su interior una voz le decía que no, que nada podía resultar sino fingimientos, ya que era imposible volver a convertir a su esposa en una mujer atractiva, capaz de enamorarle, como era imposible convertirle a él en un viejo incapaz de sentirse atraído por las mujeres hermosas. Nada, pues, podía resultar sino disimulo y mentira, 2 cosas que repugnaban a su carácter. No obstante, algo hay que hacer. «No podemos seguir así», se dijo, tratando de animarse. Ensanchó el pecho, sacó un cigarrillo, lo encendió, le dio 2 chupadas, lo tiró en el cenicero de nácar y luego, con paso rápido, se dirigió al salón y abrió la puerta que comunicaba con el dormitorio de su mujer. 4. Doria Alejandrovna, vestida con una sencilla bata y rodeada de prendas y objetos esparcidos por todas partes, estaba de pie ante un armario abierto del que iba sacando algunas cosas. Se había anudado con prisa sus cabellos, ahora escasos, pero un día espesos y hermosos, sobre la nuca, y sus ojos, agrandados por la delgadez de su rostro, tenían una expresión asustada.
Al oír los pasos de su marido, interrumpió lo que estaba haciendo y se volvió hacia la puerta, intentando en vano ocultar bajo una expresión severa y de desprecio, la turbación que le causaba aquella entrevista. Lo menos 10 veces en aquellos 3 días había comenzado la tarea de separar sus cosas y las de sus niños para llevarlas a casa de su madre, donde pensaba irse. Y nunca conseguía llevarlo a cabo. Como todos los días, se decía a sí misma que no era posible continuar así. Que había que resolver algo, castigar a su marido, afrentarle, devolverle, aunque solo fuese en parte, el dolor que él le había causado. Pero mientras se decía que había de marchar, reconocía en su interior que no era posible, porque no podía dejar de considerarle como su esposo, no podía, sobre todo, dejar de amarle. Comprendía, además, que si aquí, en su propia casa, no había podido atender a sus 5 hijos, peor lo habría de conseguir en otra. Ya el más pequeño, había experimentado las consecuencias del desorden que reinaba en la casa, y había enfermado por tomar el día anterior un caldo mal condimentado, y poco faltó para que los otros se quedaran el día antes sin comer. Sabía, pues, que era imposible marcharse, pero se engañaba a sí misma fingiendo que preparaba las cosas para hacerlo. Al ver a su marido, hundió las manos en un cajón, como si buscara algo, y no se volvió para mirarle hasta que lo tuvo a su lado. Su cara, que quería ofrecer un aspecto severo y resuelto, denotaba solo sufrimiento e indecisión. «Dolly», murmuró él, con voz tímida. Y bajó la cabeza, encogiéndose y procurando adoptar una actitud sumisa y dolorida, pero, a pesar de todo, se le veía rebosante de salud y lozanía. Ella le miró de cabeza a pies con una rápida mirada. «Es feliz, y está contento», se dijo. «Y en cambio yo. Ah, esa odiosa bondad suya que tanto le alaban todos. Yo le aborrezco más por ella». Contrajo los labios y un músculo de su mejilla derecha tembló ligeramente. «¿Qué quiere usted?», preguntó con voz rápida y profunda, que no era la suya. Dolly repitió él con voz insegura. «Ana llega hoy». «¿Y a mí qué me importa?». «No pienso recibirla», exclamó su mujer. «Es necesario que la recibas, Dolly. Váyase de aquí, váyase», le gritó ella, como si aquellas exclamaciones le fuesen arrancadas por un dolor físico. Ablansky pudo haber estado tranquilo mientras pensaba en su mujer, imaginando que todo se arreglaría, según le dijera Mateo, en tanto que leía el periódico y tomaba el café. Pero al contemplar el rostro de Dolly, cansado y dolorido, al oír su resignado y desesperado acento, se le cortó la respiración, se le oprimió la garganta y las lágrimas afluyeron a sus ojos. «Oh, Dios mío, Dolly, ¿qué he hecho?», murmuró. No pudo decir más. Ahogada la voz por un sollozo. Ella cerró el armario y le miró. «¿Qué te puedo decir, Dolly? Solo una cosa, que me perdones, ¿no crees que los 9 años que llevamos juntos merecen que olvidemos los momentos de...?» Dolly bajó la cabeza, y escuchó lo que él iba a decirle, como si ella misma le implorara que la convenciese. «Los momentos de ceguera», siguió él. E iba a continuar, pero al oír aquella expresión, los labios de su mujer volvieron a contraerse, como bajo el efecto de un dolor físico, y de nuevo tembló el músculo de su mejilla. «Váyase, váyase de aquí», gritó con voz todavía más estridente, «y no hable de sus cegueras ni de sus villanías». Y trató ella misma de salir, pero hubo de apoyarse, desfalleciente, en el respaldo de una silla. El rostro de su marido parecía haberse dilatado. Tenía los labios hinchados y los ojos llenos de lágrimas. «Dolly», murmuraba, dando rienda suelta a su llanto. «Piensa en los niños, ¿qué culpa tienen ellos? Yo sí soy culpable y estoy dispuesto a aceptar el castigo que merezca. No encuentro palabras con que expresar lo mal que me he portado. Perdóname, Dolly». Ella se sentó. Ablansky oía su respiración, fatigosa y pesada, y se sintió invadido, por su mujer, de una infinita compasión. Dolly quiso varias veces empezar a hablar, pero no pudo. Él esperaba. «Tú te acuerdas de los niños solo para valerte de ellos,
pero yo sé bien que ya están perdidos, dijo ella, al fin, repitiendo una frase que, seguramente, se había dicho a sí misma más de una vez en aquellos 3 días. Le había tratado de tú. Ablansky la miró reconocido, y se adelantó para cogerle la mano, pero ella se apartó de su esposo con repugnancia. Pienso en los niños, haría todo lo posible para salvarles, pero no sé cómo. Quitándoles a su padre o dejándoles cerca de un padre depravado, sí, depravado. Ahora, después de lo pasado, continuó, levantando la voz, dígame, ¿cómo es posible que sigamos viviendo juntos? ¿Cómo puedo vivir con un hombre, el padre de mis hijos, que tiene relaciones amorosas con la institutriz de sus hijos? ¿Y qué quieres que hagamos ahora? ¿Qué cabe hacer? Repuso él, casi sin saber lo que decía, humillando cada vez más la cabeza. Me da usted asco, me repugna usted, gritó Dolly, cada vez más agitada. Sus lágrimas son agua pura. Jamás me ha amado usted. No sabe lo que es nobleza ni sentimiento. Le veo a usted como a un extraño, sí, como a un extraño, dijo, repitiendo con cólera aquella palabra para ella tan terrible, un extraño. Ablansky la miró, asustado y asombrado de la ira que se retrataba en su rostro. No comprendía que lo que provocaba la ira de su mujer era la lástima que le manifestaba. Ella solo veía en él compasión, pero no amor. Me aborrece, me odia y no me perdonará, pensó Ablansky. Es terrible, terrible, exclamó. Se oyó en aquel momento gritar a un niño, que se había, seguramente, caído en alguna de las habitaciones. Doria Alejandrovna prestó oído y su rostro se dulcificó repentinamente. Permaneció un instante indecisa como si no supiera qué hacer, y al fin, se dirigió con rapidez hacia la puerta. «¿Quiere a mi hijo?», pensó el príncipe. Basta ver cómo ha cambiado de expresión al oírle gritar. «Y si quiere a mi hijo, ¿cómo no ha de quererme a mí?». «Espera, Dolly», una palabra más dijo, siguiéndola. «Si me sigue, llamaré a la gente, a mis hijos, para que todos sepan que es un villano. Yo me voy ahora mismo de casa. Continúe usted viviendo aquí con su amante. Yo me voy ahora mismo de casa». Y salió, dando un portazo. Esteban Arkadievich suspiró, se secó el rostro y lentamente se dirigió hacia la puerta. Mateo dice que todo se arreglará, reflexionaba, pero no sé cómo. No veo la manera, y qué modo de gritar. ¿Qué términos? Villano, amante, se dijo, recordando las palabras de su mujer. Con tal que no la hayan oído las criadas. Es terrible, se repitió. Permaneció en pie unos segundos, se enjugó las lágrimas, suspiró, y, levantando el pecho, salió de la habitación. Era viernes. En el comedor, el relojero alemán estaba dando cuerda a los relojes. Esteban Arkadievich recordó su broma acostumbrada, cuando, hablando de aquel alemán calvo, tan puntual, decía que se le había dado cuerda a él para toda la vida a fin de que él pudiera darle a su vez a los relojes, y sonrió. A Esteban Arkadievich le gustaban las bromas divertidas. ¿Acaso, volvió a pensar, se arregle todo? Qué hermosa palabra arreglar, se dijo. Habrá que contar también ese chiste. Llamó a Mateo. Mateo, prepara la habitación para Ana Arkadievna. Di a María que te ayude. Está bien, señor. Esteban Arkadievich se puso la pelliza y se encaminó hacia la escalera. ¿No come el señor en casa?, preguntó Mateo, que iba a su lado. No sé, veremos. Toma, para el gasto, dijo Ablansky, sacando 10 rublos de la cartera. ¿Te bastará? Baste o no, lo mismo nos tendremos que arreglar, dijo Mateo, cerrando la portezuela del coche y subiendo la escalera. Entretanto, calmado el niño y comprendiendo por el ruido del carruaje que su esposo se iba, Doria Alejandrovna volvió a su dormitorio. Aquel era su único lugar de refugio contra las preocupaciones domésticas que la rodeaban apenas salía de allí. Ya en aquel breve momento que pasara en el cuarto de los niños, la inglesa y Matrena la habían preguntado acerca de varias cosas urgentes que había que hacer y a las que solo ella podía contestar.
¿Qué tenían que ponerse los niños para ir de paseo? ¿Les daban leche? ¿Se buscaba otro cocinero o no? Déjenme en paz. Había contestado Dolly, y volviéndose a su dormitorio, se sentó en el mismo sitio donde antes había hablado con su marido, se retorció las manos cargadas de sortijas que se deslizaban de sus dedos huesudos, y comenzó a recordar la conversación tenida con él. Ya se ha ido, pensaba. ¿Cómo acabará el asunto de la institutriz? ¿Seguirá viéndola? Debía habérselo preguntado. No, no es posible reconciliarse. Aun si seguimos viviendo en la misma casa, hemos de vivir como extraños el uno para el otro. Extraños para siempre, repitió, recalcando aquellas terribles palabras. ¿Y cómo le quería? Como le quería, Dios mío. Como le he querido. Y ahora mismo, no le quiero, ¿y acaso más que antes? Lo horrible es que... No pudo concluir su pensamiento porque Matrena Filimonovna se presentó en la puerta. Si me lo permite, mandaré a buscar a mi hermano, señora, dijo. Si no, tendré que preparar yo la comida, no sea que los niños se queden sin comer hasta las 6 de la tarde, como ayer. Ahora salgo y miraré lo que se haya de hacer. Habéis enviado por leche fresca. Y Doria Alejandrovna, sumiéndose en las preocupaciones cotidianas, ahogó en ellas momentáneamente su dolor. Aunque nada tonto, Esteban Arkadievich era perezoso y travieso, por lo que salió del colegio figurando entre los últimos. Con todo, pese a su vida de disipación, a su modesto grado y a su poca edad, ocupaba el cargo de presidente de un tribunal público de Moscú. Había obtenido aquel empleo gracias a la influencia del marido de su hermana Ana, Alexis Alejandrovich Karenin, que ocupaba un alto cargo en el ministerio del que dependía su oficina. Pero aunque Karenin no le hubiera colocado en aquel puesto, Esteban Arkadievich, por mediación de un centenar de personas, hermanos o hermanas, primos o tíos, habría conseguido igualmente aquel cargo a otro parecido que le permitiese ganar los 6.000 rublos anuales que le eran precisos, dada la mala situación de sus negocios, aun contando con los bienes que poseía su mujer. La mitad de la gente de posición de Moscú y San Petersburgo eran amigos o parientes de Esteban Arkadievich. Nació en el ambiente de los poderosos de este mundo. Una tercera parte de los altos funcionarios, los antiguos, habían sido amigos de su padre y le conocían a él desde la cuna. Con otra tercera parte se tuteaba, y la parte restante estaba compuesta de conocidos con los que mantenía cordiales relaciones. De modo que los distribuidores de los bienes terrenales como cargos, arrendamientos, concesiones, etc. eran amigos o parientes y no habían de dejar en la indigencia a uno de los suyos. Así, para obtener un buen puesto, Ablansky no necesitó esforzarse mucho. Le bastó no contradecir, no envidiar, no disputar, no enojarse, todo lo cual le era fácil gracias a la bondad innata de su carácter. Le habría parecido increíble no encontrar un cargo con la retribución que necesitaba, sobre todo no ambicionando apenas nada, solo lo que habían obtenido otros amigos de su edad y que estuviera al alcance de sus aptitudes. Los que le conocían, no solo apreciaban su carácter jovial y bondadoso y su indiscutible honradez, sino que se sentían inclinados hacia él incluso por su arrogante presencia, sus brillantes ojos, sus negras cejas y su rostro blanco y sonrosado. Cuando alguno le encontraba exteriorizaba enseguida su contento. «Aquí está Stiva Ablansky», exclamaba al verle aparecer, casi siempre sonriendo con jovialidad. Y, si bien después de una conversación con él no se producía ninguna especial satisfacción, las gentes, un día y otro, cuando le veían, volvían a acogerle con idéntico regocijo. En los 3 años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, Esteban Arkadievich había conseguido, no solo atraerse el afecto, sino el respeto de compañeros, subordinados, jefes y de cuantos le trataban. Las principales cualidades que le hacían ser respetado en su oficina eran, ante todo, su indulgencia con los demás basada en el reconocimiento de sus propios defectos, y después, su sincero liberalismo. No aquel liberalismo de que hablaban los periódicos, sino un liberalismo que llevaba en la sangre, y que le hacía tratar siempre del mismo modo a todos, sin distinción de posiciones y jerarquías, y finalmente, y era esta la cualidad principal, la perfecta indiferencia que le inspiraba su cargo,
lo que le permitía no entusiasmarse demasiado con él ni cometer errores. Entrando en su oficina, Ablansky pasó a su pequeño gabinete particular, seguido del respetuoso conserje, que le llevaba la cartera. Se vistió allí el uniforme y entró en el despacho. Los escribientes y oficiales se pusieron en pie, saludándole con jovialidad y respeto. Como de costumbre, Esteban Arkadievich estrechó las manos a los miembros del tribunal y se sentó en su puesto. Bromeó y charló un rato, no más de lo conveniente, y comenzó a trabajar. Nadie mejor que él sabía deslindar los límites de la llaneza oportuna y la seriedad precisa para hacer agradable y eficaz el trabajo. El secretario se acercó con los documentos del día, y le habló con el tono de familiaridad que introdujera en la oficina el propio Esteban Arkadievich. Al fin hemos recibido los datos que necesitábamos de la Administración Provincial de Pence. Aquí están. Con su permiso. ¿Con que ya se recibieron?, exclamó Esteban Arkadievich, poniendo la mano sobre ellos. Ea, señores. Y la oficina en pleno comenzó a trabajar. Si ellos supieran, pensaba, mientras, con aire grave, escuchaba el informe, qué aspecto de chiquillo travieso cogido en falta tenía media hora antes su presidente de tribunal. Y sus ojos reían mientras escuchaba la lectura del expediente. El trabajo duraba hasta las 2, en que se abría una tregua para el almuerzo. Poco antes de aquella hora, las grandes puertas de la sala se abrieron de improviso y alguien penetró en ella. Los miembros del tribunal, sentados bajo el retrato del emperador y los colocados bajo el Cérsalo 4, miraron hacia la puerta, satisfechos de aquella diversión inesperada. Pero el ujier hizo salir en seguida al recién llegado y cerró tras él la puerta vidriera. Una vez examinado el expediente, Ablansky se levantó, se desperezó y, rindiendo tributo al liberalismo de los tiempos que corrían, encendió un cigarrillo en plena sala del consejo y se dirigió a su despacho. Sus dos amigos, el veterano empleado Nikitin y el gentilhombre de cámara Grinevich, le siguieron. Después de comer tendremos tiempo de terminar el asunto, dijo Esteban Arkadievich. Naturalmente, afirmó Nikitin. Ese Fomin debe de ser un pillo redomado, dijo Grinevich, refiriéndose a uno de los que estaban complicados en el expediente que tenían en estudio. Ablansky hizo una mueca, como para dar a entender a Grinevich que no era conveniente establecer juicios anticipados, y no contestó. ¿Quién era el que entró mientras trabajábamos?, preguntó al ujier. Uno que lo hizo sin permiso, excelencia, aprovechando un descuido mío. Preguntó por usted. Le dije que hasta que no salieran los miembros del tribunal. ¿Dónde está? Debe de haberse ido a la antesala. No lo podía sacar de aquí. Ah, es ese, dijo el ujier, señalando a un individuo de buena figura, ancho de espaldas, con la barba rizada, el cual, sin quitarse el gorro de piel de camero, subía a toda prisa la desgastada escalinata de piedra. Un funcionario enjuto, que descendía con una cartera bajo el brazo, miró con severidad las piernas de aquel hombre y dirigió a Ablansky una inquisitiva mirada. Esteban Arkadievich estaba en lo alto de la escalera. Su rostro, resplandeciente sobre el cuello bordado del uniforme, resplandeció más al reconocer al recién llegado. Es él, me lo figuraba. Es Levin, dijo con sonrisa amistosa y algo burlona. ¿Cómo te dignas venir a visitarme en esta covachuela?, dijo abrazando a su amigo, no contento con estrechar su mano. ¿Hace mucho que llegaste? Ahora mismo. Tenía muchos deseos de verte, contestó Levin con timidez y mirando a la vez en torno suyo con inquietud y disgusto. Bien, vamos a mi gabinete, dijo Ablansky, que conocía la timidez y el excesivo amor propio de su amigo. Y, sujetando su brazo, le arrastró tras de sí, como si le abriera camino a través de graves peligros. Esteban Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos, ancianos de 60 años y muchachos de 20, artistas y ministros, comerciantes y generales. De modo que muchos de los que tuteaba se hallaban en extremos opuestos de la escala social, y habrían quedado muy sorprendidos de saber que, a través de Ablansky, tenían algo de común entre sí.
Se tuteaba con todos con cuantos bebía champaña una vez, y como lo bebía con todo el mundo, cuando en presencia de sus subordinados se encontraba con uno de aquellos tus, como solía llamar en broma a tales amigos, de los que tuviera que avergonzarse, sabía eludir, gracias a su tacto natural, lo que aquello pudiese tener de despreciable para sus subordinados. Levin no era un tú del que pudiera avergonzarse, pero Ablansky comprendía que su amigo pensaba que él tendría tal vez recelos en demostrarle su intimidad en presencia de sus subalternos, y por eso le arrastró a su despacho. Levin era de la misma edad que Ablansky. Su tuteo no se debía solo a haber bebido champaña juntos, sino a haber sido amigos y compañeros en su primera juventud. No obstante la diferencia de sus inclinaciones y caracteres, se querían como suelen quererse dos amigos de la adolescencia. Pero como pasa a menudo entre personas que eligen diversas profesiones, cada uno, aprobando y comprendiendo la elección del otro, la despreciaba en el fondo de su alma. Le parecía a cada uno de los dos que la vida que él llevaba era la única real, y la del amigo una ficción. Por eso Ablansky no había podido reprimir una sonrisa burlona al ver a Levin. Varias veces le había visto en Moscú, llegado del pueblo, donde se ocupaba en cosas que Stepan Arkadievich no alcanzaba nunca a comprender bien, y que, por otra parte, no le interesaban. Levin llegaba siempre a Moscú precipitadamente, agitado, cohibido e irritado contra sí mismo por su torpeza y expresando generalmente puntos de vista desconcertantes e inesperados respecto a todo. Stepan Arkadievich encontraba aquello muy divertido. Levin, en el fondo, despreciaba también la vida ciudadana de Ablansky y su trabajo, que le parecían sin valor. La diferencia estribaba en que Ablansky, haciendo lo que todos los demás, al reírse de su amigo, lo hacía seguro de sí y con buen humor, mientras que Levin carecía de serenidad y a veces se irritaba. «Hace mucho que te esperaba», dijo Ablansky, entrando en el despacho y soltando el brazo de su amigo, como para indicar que habían concluido los riesgos. «Estoy muy contento de verte», continuó. «¿Cuándo has llegado?» Levin callaba, mirando a los dos desconocidos amigos de Stepan Arkadievich y fijándose, sobre todo, en la blanca mano del elegante Grinevich, una mano de afilados y blancos dedos y de largas uñas curvadas en su extremidad. Aquellas manos surgiendo de los puños de una camisa adornados de brillantes y enormes gemelos, atraían toda la atención de Levin, coartaban la libertad de sus pensamientos. Ablansky se dio cuenta y sonrió. «Permitidme presentaros», dijo. «Aquí, mis amigos Felipe Ivanovich Nikitin y Mikhail Stanislavovich Grinevich». Y aquí añadió volviéndose a Levin, una personalidad de los estados provinciales, un miembro de los MSGO, un gran deportista, que levanta con una sola mano 5 POD-6, el rico ganadero, formidable cazador y amigo mío Konstantinov Dmitrievich Levin, hermano de Sergio Ivanovich Kosnichev. «Mucho gusto en conocerle», dijo el anciano. «Tengo el honor de conocer a su hermano Sergio Ivanovich», aseguró Grinevich, tendiéndole su fina mano de largas uñas. Levin arrugó el entrecejo, le estrechó la mano con frialdad y se volvió hacia Ablansky. Aunque apreciaba mucho a su hermano de madre, célebre escritor, le resultaba intolerable que no le consideraran a él como Constantino Levin, sino como hermano del ilustre Kosnichev. «Ya no pertenezco al Semsbo», dijo, dirigiéndose a Ablansky. «Me peleé con todos. No asisto ya a sus reuniones». «Caramba, que pronto te has cansado». «¿Cómo ha sido eso?», preguntó su amigo, sonriendo. «Es una historia larga. Otro día te la contaré», replicó Levin. Pero a continuación comenzó a relatarla. «En una palabra, tengo la certeza de que no se hace ni se podrá hacer nada de provecho con los Semsbos», profirió como si contestase a una injuria. «Por un lado, se juega al Parlamento, y yo no soy ni bastante viejo ni bastante joven para divertirme jugando. Por otra parte», Levin hizo una pausa, «es una manera que ha hallado la Couteri 7 rural de sacar el jugo a las provincias. Antes había juicios y tutelas, y ahora Semsbos, no en forma de gratificaciones, sino de sueldos inmerecidos», concluyó con mucho calor, como si alguno de los presentes le hubiese rebatido las opiniones. «Por lo que veo, atraviesas una fase nueva, y esta vez conservadora», dijo Ablansky. «Pero ya hablaremos de eso después».
Sí, después. Pero antes quería hablarte de cierto asunto, repuso Levin, mirando con aversión la mano de Grinevich. Esteban Arkadievich sonrió levemente. ¿No me decías que no te pondrías jamás vestidos europeos? Preguntó a Levin, mirando el traje que éste vestía, seguramente cortado por un sastre francés. Cuando digo que atraviesas una nueva fase. Levin se sonrojó, pero no como los adultos, que se ponen encarnados casi sin darse cuenta, sino como los niños, que al ruborizarse comprenden lo ridículo de su timidez, lo que excita más aún su rubor, casi hasta las lágrimas. Hacía un efecto tan extraño ver aquella expresión pueril en el rostro varonil e inteligente de su amigo que Ablansky desvió la mirada. ¿Dónde nos podemos ver?, preguntó Levin. Necesito hablarte. Ablansky reflexionó. Vamos a almorzar al restaurante Guerin, dijo, y allí hablaremos. Estoy libre hasta las 3. No, dijo Levin, después de pensarlo un momento. Antes tengo que ir a otro sitio. Entonces cenaremos juntos por la noche. Pero, ¿para qué cenar? Al fin y al cabo no tengo nada especial que decirte. Solo preguntarte 2 palabras, y después podremos hablar. Pues dime las 2 palabras ahora y hablemos por la noche. Se trata, empezó Levin. De todos modos, no es nada de particular. En su rostro se retrató una viva irritación provocada por los esfuerzos que hacía para dominar su timidez. ¿Qué sabes de los Skerbatsky? ¿Siguen sin novedad?, preguntó, por fin. Esteban Arkadievich, a quien le constaba de tiempo atrás que Levin estaba enamorado de su cuñada Kitty, sonrió imperceptiblemente y sus ojos brillaron de satisfacción. Tú lo has dicho en 2 palabras, pero yo en 2 palabras no lo puedo contestar. ¿Por qué? Perdóname un instante. El secretario, con respetuosa familiaridad y con la modesta conciencia de la superioridad que todos los secretarios creen tener sobre sus jefes en el conocimiento de todos los asuntos, entró y se dirigió a Ablansky llevando unos documentos, y en forma de pregunta, comenzó a explicarle una dificultad. Esteban Arkadievich, sin terminar de escucharle, puso la mano sobre la manga del secretario. No, hágalo, de todos modos, como le he dicho, indicó, suavizando la orden con una sonrisa. Y tras explicarle la idea que él tenía sobre la solución del asunto, concluyó, separando los documentos. Le ruego que lo haga así, Zahar Nikitich. El secretario salió un poco confundido. Levin, entretanto, se había recobrado completamente de su turbación, y en aquel momento se hallaba con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, escuchando con burlona atención. No lo comprendo, no, dijo. ¿El qué no comprendes?, repuso Ablansky sonriendo y sacando un cigarrillo. Esperaba alguna extravagancia de parte de Levin. Lo que hacéis aquí, repuso Levin, encogiéndose de hombros. ¿Es posible que puedas tomarlo en serio? ¿Por qué no? Porque aquí no hay nada que hacer. Eso te figuras tú. Estamos abrumados de trabajo. Sí, sobre el papel. Verdaderamente, tienes aptitudes para estas cosas, añadió Levin. ¿Qué quieres decir? Nada, replicó Levin. De todos modos, admiro tu grandeza y me siento orgulloso de tener un amigo tan importante. Pero no has contestado aún a mi pregunta, terminó, mirando a Ablansky a los ojos, con un esfuerzo desesperado. Pues bien, espera un poco y también tú acabarás aquí, aunque poseas 3000 hectáreas de tierras en el distrito de Karasinsky, tengas tus músculos y la lozanía y agilidad de una muchacha de 12 años. A pesar de todo ello acabarás por pasarte a nuestras filas. Y respecto a lo que me has preguntado, no hay novedad. Pero es lástima que no hayas venido por aquí en tanto tiempo. ¿Pues qué pasa?, preguntó, con inquietud, Levin. Nada, nada, dijo Ablansky. Ya charlaremos. Y en concreto, ¿qué es lo que te ha traído aquí? De eso será mejor hablar también después, respondió Levin, sonrojándose hasta las orejas. Bien, ya me hago cargo, dijo Esteban Arkadievich. Si quieres verlas, las
encontrarás hoy en el parque zoológico, de 4 a 5. Kitty estará patinando. Ve a verlas. Yo me reuniré allí contigo y luego iremos a cualquier sitio. Muy bien. Hasta luego entonces. No te olvides de la cita. Te conozco bien, eres capaz de olvidarla o de marcharte al pueblo, exclamó, riendo, Ablansky. No, no. Y salió del despacho, sin acordarse de que no había saludado a los amigos de Ablansky, hasta que estuvo en la puerta. Parece un hombre de carácter, dijo Grinevich cuando Levin hubo salido. Sí, querido, asintió Esteban Arkadievich, inclinando la cabeza. Es un mozo con suerte. 3000 hectáreas en Karasinski, joven y fuerte, y con un hermoso porvenir. No es como nosotros. ¿De qué se queja usted? De que todo me va mal, respondió Ablansky, suspirando profundamente. Cuando Ablansky preguntó a Levin a qué había ido a Moscú, Levin se sonrojó y se indignó consigo mismo por haberse sonrojado y por no haber sabido decirle: he venido para pedir la mano de tu cuñada, pues solo por este motivo se encontraba en Moscú. Los Levin y los Skerbatsky, antiguas familias nobles de Moscú, habían mantenido siempre entre sí cordiales relaciones, y su amistad se había afirmado más aún durante los años en que Levin fue estudiante. Este se preparó ingresó en la universidad a la vez que el joven príncipe Skerbatsky, el hermano de Dolly y Kitty. Levin frecuentaba entonces la casa de los Skerbatsky y se encariñó con la familia. Por extraño que pueda parecer, con lo que Levin estaba encariñado era precisamente con la casa, con la familia y, sobre todo, con la parte femenina de la familia. Levin no recordaba a su madre. Tenía solo una hermana, y esta mayor que él. Así, pues, en casa de los Skerbatsky, se encontró por primera vez en aquel ambiente de hogar aristocrático e intelectual del que él no había podido gozar. Nunca por la muerte de sus padres. Todo, en los Skerbatsky, sobre todo en las mujeres, se presentaba ante el envuelto como en un velo misterioso, poético, y no solo no veía en ellos defecto alguno, sino que suponía que bajo aquel velo poético que envolvía sus vidas se ocultaban los sentimientos más elevados y las más altas perfecciones. Que aquellas señoritas hubiesen de hablar un día en francés y otro en inglés, que tocasen por turno el piano, cuyas melodías se oían desde el cuarto de trabajo de su hermano, donde los estudiantes preparaban sus lecciones, que tuviesen profesores de literatura francesa, de música, de dibujo, de baile, que las tres, acompañadas de Mademoiselle Linon, fuesen por las tardes a horas fijas al Boulevard Tverskoy, vestidas con sus abrigos invernales de satén, Dolly de largo, Natalia de medio largo y Kitty completamente de corto, de modo que se podían distinguir bajo el abriguito sus piernas cubiertas de tersas medias encarnadas, que hubiesen de pasear por el Boulevard Tverskoy acompañadas por un lacayo con una escarapela dorada en el sombrero. Todo aquello y mucho más que se hacía en aquel mundo misterioso en el que ellos se movían, Levin no podía comprenderlo, pero estaba seguro de que todo lo que se hacía allí era hermoso y perfecto, y precisamente por el misterio en que para él se desenvolvía, se sentía enamorado de ello. Durante su época de estudiante, casi se enamoró de la hija mayor, Dolly, pero ésta se casó poco después con Ablansky. Entonces comenzó a enamorarse de la segunda, como si le fuera necesario estar enamorado de una a otra de las hermanas. Pero Natalia, apenas presentada en sociedad, se casó con el diplomático Lvov. Kitty era todavía una niña cuando Levin salió de la universidad. El joven Skerbatsky, que había ingresado en la marina, pereció en el Báltico y desde entonces las relaciones de Levin con la familia, a pesar de su amistad con Ablansky, se hicieron cada vez menos estrechas. Pero cuando aquel año, a principios de invierno, Levin volvió a Moscú después de un año de ausencia y visitó a los Skerbatsky, comprendió de quien estaba destinado en realidad a enamorarse. Al parecer, nada más sencillo conociendo a los Skerbatsky, siendo de buena familia, más bien rico que pobre, y contando 32 años de edad, que pedir la mano de la princesita Kitty. Seguramente le habrían considerado un buen partido. Pero, como Levin estaba enamorado, Kitty le parecía tan perfecta,
un ser tan por encima de todo lo de la tierra, y él se consideraba un hombre tan bajo y vulgar, que casi no podía imaginarse que ni Kitty ni los demás le encontraran digno de ella. Pasó 2 meses en Moscú como en un sueño, coincidiendo casi a diario con Kitty en la alta sociedad, que comenzó a frecuentar para verla más a menudo, y de repente, le pareció que no tenía esperanza alguna de lograr a su amada y se marchó al pueblo. La opinión de Levin se basaba en que a los ojos de los padres de Kitty, él no podía ser un buen partido, y que tampoco la deliciosa muchacha podía amarle. Ante sus padres no podía alegar una ocupación determinada, ninguna posición social, siendo así que a su misma edad, 32 años, otros compañeros suyos eran, uno general ayudante, otro director de un banco y de una compañía ferroviaria, otro profesor, y el cuarto presidente de un tribunal de justicia, como Ablansky. Él, en cambio, sabía bien cómo debían de juzgarle los demás, un propietario rural, un ganadero, un hombre sin capacidad, que no hacía, a ojos de las gentes, sino lo que hacen los que no sirven para nada, ocuparse del ganado, de cazar, de vigilar sus campos y sus dependencias. La hermosa Kitty no podía, pues, amar a un ser tan feo como Levin se consideraba, y sobre todo, tan inútil y tan vulgar. Por otra parte, debido a su amistad con el hermano de ella ya difunto, sus relaciones con Kitty habían sido las de un hombre maduro con una niña, lo cual le parecía un obstáculo más. Opinaba que a un joven feo y bondadoso, cual él creía ser, se le puede amar como a un amigo, pero no con la pasión que él profesaba a Kitty. Para eso había que ser un hombre gallardo y, más que nada, un hombre destacado. Es verdad que había oído decir que las mujeres aman a veces a hombres feos y vulgares, pero él no lo podía creer, y juzgaba a los demás por sí mismo, que solo era capaz de amar a mujeres bonitas, misteriosas y originales. No obstante, después de haber pasado 2 meses en la soledad de su pueblo, comprendió que el sentimiento que le absorbía ahora no se parecía en nada a los entusiasmos de su primera juventud, pues no le dejaba momento de reposo, y vio claro que no podría vivir sin saber si Kitty podría o no llegar a ser su mujer. Comprendió, además, que sus temores eran hijos de su imaginación, y que no tenía ningún serio motivo para pensar que hubiera de ser rechazado. Y fue así como se decidió a volver a Moscú, resuelto a pedir la mano de Kitty y casarse con ella, si le aceptaban. Y si no. Pero no quiso ni pensar en lo que sucedería si era rechazada su proposición. 7. Llegó a Moscú en el tren de la mañana y enseguida se dirigió a casa de Koznichev, su hermano mayor por parte de madre. Después de mudarse de ropa, entró en el despacho de su hermano dispuesto a exponerle los motivos de su viaje y pedirle consejo. Pero Koznichev no se hallaba solo. Le acompañaba un profesor de filosofía muy renombrado que había venido de Kharkov con el exclusivo objeto de discutir con él un tema filosófico sobre el que ambos mantenían diferentes puntos de vista. El profesor sostenía una ardiente polémica con los materialistas, y Koznichev, que la seguía con interés, después de leer el último artículo del profesor, le escribió una carta exponiéndole sus objeciones y censurándole las excesivas concesiones que hacía al materialismo. El polemista se puso enseguida en camino para discutir la cuestión. El punto debatido estaba entonces muy en boga, y se reducía a aclarar si existía un límite de separación entre las facultades psíquicas y fisiológicas del hombre, y dónde se hallaba tal límite, de existir. Sergio Ivanovich acogió a su hermano con la misma sonrisa fría con que acogía a todo el mundo, y después de presentarle al profesor, reanudó la charla. El profesor, un hombre bajito, con lentes, de frente estrecha, interrumpió un momento la conversación para saludar, y luego volvió a continuarla, sin ocuparse de Levin. Este se sentó, esperando que el filósofo se marchase, pero acabó interesándose por la discusión. Había visto en los periódicos los artículos de que se hablaba y los había leído, tomando en ellos el interés general que un antiguo alumno de la Facultad de Ciencias puede tomar en el desarrollo de las ciencias, pero, por su parte, jamás asociaba estas profundas cuestiones referentes a la procedencia del hombre como animal, a la acción refleja, la biología, la sociología, y a aquella que, entre todas, le preocupaba cada vez más,
la significación de la vida y la muerte. En cambio, su hermano y el profesor, en el curso de su discusión, mezclaban las cuestiones científicas con las referentes al alma, y cuando parecía que iban a tocar el tema principal, se desviaban enseguida, y se hundían de nuevo en la esfera de las sutiles distinciones, las reservas, las citas, las alusiones, las referencias a opiniones autorizadas, con lo que Levin apenas podía entender de lo que trataban. No me es posible admitir, dijo Sergio Ivanovich, con la claridad y precisión, con la pureza de dicción que le eran connaturales, la tesis sustentada por Caiz, es a saber, que toda concepción del mundo exterior nos es transmitida mediante sensaciones. La idea de que existimos la percibimos nosotros directamente, no a través de una sensación, puesto que no se conocen órganos especiales capaces de recibirla.